Bien, habíamos estudiado las sustancias, ¿verdad? Las sustancias pueden ser simples o pueden ser compuestas. Hay un tema muy particular en las sustancias llamado la alotropía, ¿no? Habían elementos que tenían alotropía, no todos en la tabla periódica, pero sí hay varios. Y los más conocidos, 4 elementos, cuando menos. Los alótropos del carbono, ¿no? El grafito, el diamante, los fuyerenos, ¿no? Tenemos la nanoespuma, el carbino, el grafeno, ¿no? Alótropos del elemento oxígeno, dioxígeno, oxígeno común, y el otro era el ozono, o trioxígeno, O3, ¿no? Claro, teníamos el azufre, monoclínico y rómbico, el elemento fósforo que tenía 3 alótropos, ¿no? El fósforo blanco, P4, el fósforo rojo y el fósforo negro. Muy bien. Después de haber visto las sustancias y los compuestos pueden ser binarios, 2 elementos, ternarios, 3 elementos, cuaternarios, 4 elementos, y así. Ahora vamos a ver las mezclas. Cuando estas sustancias se juntan, se reúnen, forman lo que llamamos mezclas. Las mezclas no tienen nombre científico. Quienes tienen nombre científico químico son las sustancias. Algunas sustancias, las conocidas, con las que interactuamos usualmente, también una sociedad, una comunidad decide llamarla de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, la sal común es el cloruro de sodio, la cal viva, el óxido de calcio, ¿no? La sal común o cloruro de sodio, NaCl, y la cal viva, calcio, oxígeno, ¿no? Muy bien. En cambio, las mezclas no tienen nombre científico porque están conformadas de varias sustancias. Es la reunión física de varias sustancias y tienen nombre trivial o nombre común, ¿no? Nombre comercial podrían tener. Por eso, si veo a una persona andando, se llama Juan, de repente se llama, ¿no?, Alexandra, pero no podría llamarse ácido sulfúrico, amoníaco, ¿no? Claro, porque no es una sustancia, es una mezcla. Cualquier ser vivo es una mezcla, reunión de varias sustancias. Por eso se dice carpeta, porque es una mezcla, reunión de varias sustancias. El aire es una mezcla. Ahí se encuentran varias sustancias, el nitrógeno, el oxígeno, ¿no?, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el argón, el agua, en vapor, podría haber aire húmedo, ¿no? En fin. Entonces vamos a conocer las mezclas, ¿ya? Muy bien. Definición. Se puede decir, mira, mezclas, dispersiones o sistemas dispersos. Sistemas dispersos, mezclas o dispersiones. ¿Qué es una dispersión? Consiste en la reunión, acuérdate bien, reunión física de varias sustancias. En este tema de las mezclas, las sustancias reciben el nombre de componente. Sustancias o componentes. Donde cada una conserva. ¿Qué conserva? Su fórmula química, su atomicidad, su estructura, ¿no?, su composición, sus propiedades. Conserva su identidad química. Eso que dijimos, identidad química, ¿no? Identidad química. Otra definición, ¿no? Una mezcla es la reunión, hemos dicho, de varias sustancias, pero donde van a haber una de ellas que sus partículas se van a distribuir, disgregar en el interior de otra sustancia. Por ejemplo, mira, ve, una muestra de Coca-Cola. A ver, una muestra de Coca-Cola. ¿Qué contiene la Coca-Cola? Claro, el solvente, el H2O. Contiene, claro, es agua carbonatada, CO2. Se forman algunos iones como estos, mira, ve, bicarbonato, ¿no? Tiene azúcar, C2H22, ¿no?, o 11, ¿no? Sacarosa, ahí está. Entre otras cosas, preservantes, edulcorantes, ¿no? Muy bien.
Estamos citando algunas sustancias que contiene la Coca-Cola, ¿no? Una agua carbonatada, una gaseosa. El H2O sería lo que llamamos solvente, ¿ya? Que lo vamos a poner así. Todos los demás están repartidos, distribuidos, ¿no? Entonces vamos a llamar soluto. Digamos soluto 1, al siguiente soluto 2, soluto 3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos solutos hayan? Vamos a entender que al solvente le vamos a denominar fase, acuérdate, dispersante. Mientras que al soluto, a toda la suma de los solutos, los que hubieran, acá estamos poniendo unos cuantos, la suma de todos los solutos le vamos a llamar fase dispersa. ¿Ya? Si nosotros entendiéramos, ¿no?, qué estaría ocurriendo, más o menos algo así, nanoscópicamente, ¿no? Los científicos acuerdan en pensar algo así. O un lente, digamos, vamos a ver que hay partículas, ¿no?, de fase dispersa. Cada partícula de la fase dispersa, digamos esta partícula, digamos que se está trasladando así, en esa dirección, sentido. Pero alrededor de ella existen otras partículas, ¿no?, que la rodean, ¿no? Claro, todas también se están trasladando, en fin. Pero esas partículas que rodean a la partícula de la fase dispersa son las partículas de la fase dispersante, en este caso el agua, ¿no? Es el medio, el lugar donde se encuentra distribuido la fase dispersa. Si tengo un poco de agua, ¿no?, un vaso de agua, y agrego una cucharilla de azúcar, sacarosa, lo disuelvo, ¿no? Entonces las partículas, ¿no?, las moléculas, ¿no?, en este caso de sacarosa, de azúcar, se van a disgregar, se van a repartir en el agua, ¿ya? Entonces eso viene a ser más o menos una mezcla, ¿no? La disgregación, ¿no? Entonces un sistema disperso, ¿no?, también podemos decir que es la disgregación, reparto, también le puedes llamar reparto, o distribución, ¿no? Es la disgregación, reparto o distribución de partículas de una o varias sustancias, ¿no?, de una o varias sustancias. Todas ellas vendrían a ser la fase dispersa, ¿de acuerdo? En el interior de otra sustancia, ¿no?, denominada fase dispersante, de otra sustancia, denominada fase dispersante, o fase continua también se le dice, ¿no? Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién se reparte en el interior de quién? ¿Quién se reparte en el interior de quién? ¿El azúcar en el agua o el agua en el azúcar? Claro, el azúcar se reparte o se distribuye en el agua. Claro que sí. Muy bien. Fase dispersante o continua. Vamos a estudiar las partes de una mezcla,
la dispersante, luego la dispersa, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. La fase dispersante o continua, conformada, siempre va a estar conformada por una sola sustancia. Conformada por una sola sustancia, ¿no? O componente, como quieras llamarlo. Ya está. Entonces, esa es una idea, ¿no? Un ítem. Otro. Generalmente se encuentra en mayor cantidad. ¿Ya? Esta sustancia se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Generalmente se encuentra en mayor cantidad o proporción, porque podemos medirlo también en proporción, ¿no? De moles, acuérdate, masa y o volumen. Cuando preparamos agua azucarada, tenemos, por ejemplo, ¿no?, un vaso de agua y una cucharita de azúcar. No creo que en un vaso de agua le pongamos 3 tazas de azúcar, ¿no? Podríamos hacerlo, pero requeriríamos una licuadora o algo, pero no es lo usual, ¿no? ¿Quién va a tomar esto? Lo usual suele ser, ¿no? Suele ocurrir que el soluto o la fase dispersa se encuentra en menor cantidad. Muy bien. No he dicho siempre, he dicho generalmente. Generalmente. Sigamos. Entre sus partículas sí existe contacto superficial. Mira, entre las partículas de fase dispersante sí existe contacto superficial, ¿no? Y es permanente. En cambio, entre una partícula de fase dispersa con otra partícula de fase dispersa, el contacto superficial no existe. Y si es que hubiera, sería intermitente, aparece y desaparece. Porque la fase dispersa, ¿no?, estamos diciendo que queda rodeada de las partículas de la fase dispersante, ¿no? Esto está en constante movimiento y entre sus partículas de la fase dispersa no hay contacto, pero entre la dispersante sí hay contacto superficial. Entonces vamos a decir así, entre sus partículas existe un permanente contacto superficial. ¿Ya? Por eso se le llama fase continua, pues. Por eso se llama fase continua. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más hay que saber respecto a esto? ¿No? Es la que rodea a las partículas de la fase dispersa, ¿no? Determina, por lo tanto, el aspecto físico. Determina el aspecto físico de toda la mezcla. Es decir, el estado, determina el estado de agregación. A ver, te explico. La Coca-Cola se dice que es líquida, toda la Coca-Cola es líquida. ¿Por qué? Porque la fase dispersante es líquida. La fase dispersante es líquida. La fase dispersa puede ser sólida, líquida, lo que fuere. Pero como la fase dispersante o solvente es líquido, toda la mezcla Coca-Cola es líquida. Entonces, ¿quién determina el estado de agregación molecular? La fase dispersante. Acuérdate, la fase dispersante, ¿ya? Muy bien.
Muy bien, muy bien. Otra característica también importante es la que realiza, esta fase es la que realiza la solvatación o proceso de disolución. ¿Ya? Muy bien. En otra manera es la que disuelve, no es la que se deja disolver, sino es la que disuelve, la que realiza, ¿no? A ver, si la fase dispersa fuera un cristal iónico, a ver, imagínate que fuera un compuesto, ¿no? Un cristal iónico, los iones están ahí, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos el agua. Lo que va a hacer, el solvente que vamos a usar generalmente es el agua, va a ingresar a los intersticios, los espacios vacíos. Ahí va a ingresar el agua. Y no una, sino un montón de moléculas. Y a medida que van ingresando más, trabajan como si fueran hormigas obreras, ¿no? Así en tremendas cantidades, agresivamente. Y al ingresar cada vez más, van a separar los iones. Llegará un momento en los cuales estos iones ya no se van a atraer. Y al no atraerse quedan moviéndose a grandes velocidades. Ahí está pues el ion. Y el otro ion, ¿no? Moviéndose a grandes. Y alrededor, ¿quién va a estar? Las moléculas de agua. Eso es lo que hace siempre el agua, el solvente, ¿no? Digamos, solvente agua. O sea, disgrega, separa a las partículas que entre soluto-soluto, ¿no? Entre fase dispersa. En las partículas de la fase dispersa hay una atracción, o había, pero cuando ingresa el solvente, la fase dispersante, lo separa, lo disgrega. Muy bien. Entonces hemos aprendido quién es el que realiza o inicia todo ese proceso de solvatación, ¿no? O disolución. Muy bien, pasamos a la fase dispersa. La fase dispersa está conformada, ojo, está conformada por una o varias sustancias. Repito, está formada por una o varias sustancias. Acá en la Coca-Cola vimos pues que habían varios solutos, ¿no? Claro. Entonces puede estar por una o varias sustancias. Muy bien, generalmente se encuentra en menor cantidad, o proporción de masa, moles o volumen, ¿no? Se ha dicho, por lo general ya. Entre sus partículas es poco usual, ¿no? Se dijo que es poco usual el contacto superficial, porque están disgregadas, distribuidas, ¿no? Por eso se llama fase discontinua. Muy bien. La fase dispersa es lo que se reparte o distribuye, es lo que se disgrega, ¿no? En el medio dispersante. Es decir, cada una de sus partículas queda rodeada, ¿no? Se llama esfera de solviólisis, ¿no? A todo esto se le va a llamar así, solvatación, si tú quieres. Solvatación, ¿no? Entonces la solvatación, ahí está. Muy bien. Cada una ¿no? Es decir, cada una de sus partículas queda rodeada por las partículas de la fase dispersante. La fase dispersa, estudiantes, determina el nombre de toda la mezcla, ¿no? Si yo digo agua azucarada, claro, el agua es el solvente, pero azucarada, finalmente está diciéndote pues que el nombre, ¿por qué? Porque el soluto tiene azúcar. Si digo aguardiente, se está refiriendo a que tenemos etanol, alcohol. Si decimos limonada, el ácido cítrico, el limón, ¿no? Está disuelto, el zumo de limón. Entonces, ahí está quien da el nombre y las propiedades. Queremos ver las propiedades de una mezcla, tenemos que estudiar a la fase dispersa. Determina también la concentración, es una propiedad, ¿no? La concentración puede verse en términos físicos o químicos. ¿Qué es la concentración? Nos indica pues la presencia, la cantidad de fase dispersa
presente dentro de toda la mezcla. Si se encuentra en grandes cantidades, querrá decir que esa mezcla está concentrada, ¿no? Si se encuentra lo máximo que podría haber, está saturada, ¿no? Y si está en cantidades mínimas, discretas, o sea, oblicuas, trazas, pequeñas cantidades mínimas, bueno, ahí decimos que es una mezcla diluida, ¿no? Tiene una concentración diluida, pequeñas cantidades. Muy bien, a ver, el veneno de una serpiente, como está muy concentrado su veneno, sus toxinas, nos mata de repente, nos daña, ¿no? Porque está en alta concentración. Pero si ese veneno de la serpiente lo diluimos en una piscina olímpica, tomamos un poquito, de repente esas toxinas, nuestro sistema inmunológico se defiende, muy bien, y nos volvemos más inmunes, ¿no? O sea que, profesor, ahí lo estamos haciendo diluido, claro, diluido, en pequeñas cantidades, ¿no? Esas son las vacunas, ¿no? Por ejemplo, para la rubiola, en fin, ¿no? Las vacunas, pequeñas cantidades, ¿no? Diluidas para que la defensa, el sistema inmunológico pueda responder, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Entonces, hemos entendido que la concentración nos indica la cantidad presente de fase dispersa, ¿ya? Entonces, la fase dispersa determina la concentración de toda la mezcla del sistema disperso. Y hay dos formas de medir la concentración. De cada una de ellas tenemos varias unidades de concentración que vamos a estudiar después en un capítulo donde vamos a ver este tema, ¿no? Las dispersiones y las mezclas, con mayor detalle todavía. Bien, ya sabemos entonces que una mezcla es la reunión física de varias sustancias. Existe la fase dispersante y la fase dispersa. Las características de la fase dispersante ya las conoces. Ahora las características de la fase dispersa, bueno, reiteramos, conformada por una o varias sustancias. Generalmente se encuentra en mayor cantidad de moles, masa y o volumen. Por lo general, se encuentra en menor cantidad. La fase dispersante se encuentra en mayor cantidad. Entre sus partículas de la fase dispersa no hay contacto prácticamente, ¿no? Porque cada una queda rodeada por las partículas de la fase dispersante. Por eso se le denomina fase discontinua, ¿no? Determina el nombre de toda la mezcla, ¿no? A nadie se le ocurre decir aguanada, ¿no? Sino es limonada, ¿no? Entonces el limón es la fase dispersa, el ácido cítrico, ¿no? Está disgregado sus moléculas en el agua. Muy bien, determina el nombre. Y las propiedades químicas. Yo quiero saber las propiedades químicas, o la gran mayoría de las propiedades físicas, requiero conocer la fase dispersa. Ahora, la concentración nos indicaba la presencia, la cantidad presente de moles, masa, lo que fuere, de fase dispersa. Mira, hay dos maneras de determinar la concentración, te decía. La primera, señalamos la cantidad de fase dispersa, que es lo que me interesa saber. Siempre voy a reconocer la cantidad de fase dispersa. Y eso entre la cantidad total, si tú quieres, ¿no? Cantidad total. O, si tú quieres, entre la cantidad de fase dispersante. ¿Ya? Vamos a poner por cada uno un ejemplo. ¿Te parece? A ver, digamos la molaridad. A ver, chicos, molaridad. ¿Qué cosa es la molaridad? Son las moles de soluto. ¿Cuántas moles de soluto? ¿No? Soluto quiere decir que está disuelto, ¿no? Por cada litro de solución, o sea, total. Por cada litro. Eso indica la molaridad. ¿Ya ves? La molaridad. Ahora vamos al otro lado. Los ppm, por ejemplo, ¿no? ppm. X ppm va a ser igual. A ver. X miligramos
de soluto sobre cada, ¿no? Por cada litro de solvente. De agua, ¿no? Si tú quieres, de solvente. A ver, si yo te digo 1 miligramo, una milésima de gramo, o sea, la milésima de gramo en 1 litro de agua, ese es un ppm. Y si te digo 2 milésimas de gramo en 1 litro de agua disueltos, esos son 2 ppm. X miligramos por cada litro de agua son X ppm. Muy bien, hemos aprendido, ¿no? Que la concentración se puede expresar por el total o, si tú quieres, por el solvente, por la fase dispersante. Pero una cosa interesante e importante, ¿no? Las cantidades pueden ser lo que gustes. En este caso hemos usado moles, volumen, masa. Podemos usar, ¿no? Alternarlas, en fin. Hay varias, por lo tanto, hay varias unidades de concentración. Nosotros se te va a enseñar varias, ¿no? Hay unidades de concentración también físicas y químicas. Ya en su momento se verá, te digo. Ahora, esta fase dispersa, un motivo importante por la cual tenemos que estudiar es porque su diámetro de las partículas, de sus partículas, determina si la mezcla es homogénea o heterogénea. Mira, el diámetro de sus partículas determina si la mezcla químicamente, no del punto de vista físico, sino del punto de vista químico, la mezcla es heterogénea u homogénea. Nosotros decimos, por ejemplo, la gelatina, lo vemos homogéneo. 2 personas se encuentran por ahí y coloquialmente dicen que es homogéneo y está bien. La sangre, un médico te dirá que es homogénea, porque del punto de vista macroscópico, lente humano, y microscópico, es homogéneo. Pero del punto de vista químico, ambos casos, la gelatina y el plasma sanguíneo, son mezclas heterogéneas. Profesor, o sea que mezcla heterogénea, sí, porque nosotros en química no partimos con el lente humano, ¿no? Para saber si es homogéneo o heterogéneo. Tampoco con el microscopio, sino con la nanoscopía, o sea, el nanómetro. Si la partícula es mayor a 1 nanómetro, mayor o igual, ya eso es heterogéneo. A ver. ¿Qué pasa si el diámetro, este diámetro, acuérdate, esto de acá es el diámetro de partícula de fase dispersa? ¿Ya? Si el diámetro de la partícula, te estoy diciendo, ese diámetro es mayor o igual a 1 nanómetro, nano significa 10 a la menos 9, entonces la mezcla será heterogénea, químicamente hablando. En el caso que sea menor a 1 nanómetro, la mezcla es homogénea. Entonces, estudiar la fase dispersa es importante, ¿ves? Es importante para saber si la mezcla es heterogénea u homogénea. ¿Será una mezcla heterogénea, ¿no? Si la partícula es mayor o igual a 1 nanómetro? Suspensiones o coloides, tengo 2 opciones. Vamos a estudiar cada uno de ellos. ¿Será una mezcla homogénea? También se le llaman a las mezclas homogéneas monofásicas, disoluciones o soluciones. ¿Ya? Muy bien, también lo vamos a estudiar. A continuación, mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas. Tenemos las suspensiones. Suspensión. Ya. Las partículas no atraviesan los filtros, tampoco atraviesan las membranas porque son demasiado groseras, grandes, ¿no? Muy bien. Las partículas de la fase dispersa tienden a ser atraídas por la gravedad porque tienen gran masa, volumen, diámetro, ¿no? Y poca afinidad con la fase dispersante. Vamos a ver un ejemplo. Cocoa en agua. A ver, digamos que tú mentalmente, ¿no? Nos imaginamos que tenemos agua y le cernimos una cucharilla de cocoa, ¿no? En ese recipiente. O unas cuantas cucharillas. Vamos a notar
que los granitos de cocoa quedan sobrenadantes. Y mientras el sistema esté en agitación, ¿no? Si el sistema permanece en agitación, acá lo colocamos ya. En agitación, ¿no? Los granos de arena, los granos de cocoa, son las partículas de la fase dispersa, ¿no? Están suspendidos en el agua. ¿Ve? Ahí está. En agitación. Pero, ¿qué ocurre si no dejamos reposar? Ahora, en reposo. Ajá, ahora mira, en el reposo. Ahí está en el reposo. Queda la cocoa y el agua, ¿no? Ahí le decimos fase 1 líquida, fase 2 sólida, bifásico, ¿no? Claro. ¿No? Los granos de arena se dispersa, son atraídos por la gravedad. Entre paréntesis, sedimentan. Estos granos de cocoa no atraviesan los filtros ni las membranas. ¿Ya? Método de separación de sus componentes. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo yo separo? Por filtración. Claro, papel de filtro. ¿No? Un papel de filtro va a quedar retenido a los granitos de arena o los granitos de cocoa, ¿no? Tenemos otros ejemplos, el yogur, jugo de papaya, ¿no? Los jarabes. A ver, cuando vas al hospital, ¿no? El médico no dice jarabe, le dice suspensión oral. Muy bien. La milanta, por ejemplo. Acuérdate de qué está hecho la milanta. La milanta contiene hidróxido de magnesio, MgOH. Por favor, memorízalo. Acuoso. Y también contiene pequeñas cantidades de hidróxido de aluminio. Ambas sustancias están disueltas en el agua. ¿Ya? El hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, ¿no? Pero mucha más cantidad de hidróxido de magnesio, por eso se llama milanta. Es un antiácido. Cuando tienes acidez, la acidez son los iones hidrógeno, pero esto aporta oxidrilos, lo neutraliza su efecto, ¿no? Arena en agua, agua turbia, muy bien. Otra forma de poder separar sus componentes sería la decantación, dejar reposar, decantación, sedimentación. Bueno, bien, vamos a ver ahora la mezcla heterogénea tipo coloide, ¿no? Ya hemos visto la suspensión, ahora los coloides. A esta mezcla se le llaman también microheterogéneas, ¿ya? También se les conoce como mezclas microheterogéneas. A ver, mezclas microheterogéneas. Mezclas microheterogéneas, ahí está. Sus partículas
dispersas se denominan micelas. Sus partículas que están disgregadas se denominan micelas. Estas presentan gran movilidad, ¿no? Energía cinética, vamos a ver. Movilidad con dirección y sentido al azar. A ese movimiento se llama browniano, ¿no? Lo que le da estabilidad a todo el sistema coloidal. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Clásico. La gelatina, para que te sirva de referencia, ¿no? Muy bien. En la gelatina, nosotros, imaginemos que esté bien cuajada, ¿no? ¿No? Bien cuajada, ahí está la gelatina. Entonces, hazlo un poquito más grande, ahí está. Digamos una muestra de gelatina, ¿no? Sus partículas, te dije, se llaman micelas, ¿no? Y se mueven, ¿no? Las que están disgregadas, con dirección y sentido al azar, caóticamente, ¿no? Un movimiento zigzag. En una gelatina, la fase dispersante, la que determina su estado físico, considerando que la gelatina es sólida, está bien cuajada, entonces decimos que la fase dispersante es sólida. Fase dispersante sólida. Mientras que la micela, ¿no? La micela, que son las partículas de la fase dispersa, ¿no? Vienen a ser las partículas de la fase dispersa, ¿no? Ahí está. Fase dispersa. ¿Quiénes son ellas? Es la micela, ¿no? Entonces, la fase dispersa, esas micelas son líquidas, es líquida, ¿no? Está en fase líquida. Micela líquida. Con movimiento caótico, zigzag, vamos a decirle también, ¿no? Llamado movimiento, a eso se le llama movimiento browniano. Esa es una característica de las micelas, tener movimiento browniano. ¿Ya? Movilidad al azar, muy bien. Vamos a hablar entonces de las características o propiedades de las micelas. Generalmente, cada micela está conformada por miles o cientos, ¿no?, de partículas estructurales. Quiere decir, cientos de átomos, moléculas, iones, en fin, ¿no? Ahí dice, generalmente cada micela está conformada por cientos, miles de partículas estructurales, ya sean átomos, iones o moléculas. Excepciones, ¿no? Claro, hay excepciones, ¿no? Nosotros más trabajamos con sustancias inorgánicas, las micelas inorgánicas, pero en el mundo de la biología, full micelas orgánicas, ¿no? Cuando estudias biología, todo es micelas, ¿no? Las micelas. Ahí vas a trabajar, pero con estas que vienen a hacer las sesiones, las macromoléculas, ¿no? Macromoléculas, supramoléculas, ¿no? Macromoléculas. Se dicen así porque son moléculas gigantes, muy enormes, ¿ya, no? Llamadas macromoléculas tales como, a ver, almidón, ¿no? El almidón, celuloide, la hemoglobina, muy bien. En fin, en la sangre, ¿no? Son moléculas grandes. Las micelas presentan gran superficie, por lo tanto, como son moléculas, bueno, son partículas de gran diámetro, presentan gran superficie. Gran superficie. ¿Ya? Gran superficie de contacto.
tienen gran superficie de contacto, pero esta superficie tiene cargas eléctricas, tienen gran superficie de contacto eléctrico, generan campo eléctrico. Mira, ¿ven? Más, menos, más, menos, más, menos, más, y así, ¿no? Hay cargas eléctricas en la micela, en su superficie. Respecto a su diámetro, una micela, su diámetro oscila entre ¿cuánto? Entre 1 y 1000 nanómetros. Entre 1 y 1000. Nanómetros. El diámetro de la micela se encuentra entre ese intervalo por lo general. Esto hace ver de que las micelas atraviesan los filtros. Atraviesan los filtros. Pero no las membranas. Pero no así a las membranas. A las membranas. Entonces, ¿a un coloide se le puede separar por filtración? No. ¿De acuerdo? Las suspensiones sí, ¿no? La coco en el agua, arena en el agua, ¿no? Claro. En los coloides, ¿no? Sus partículas atraviesan los filtros, pero no las membranas, que son poros más pequeños, ¿no? Mucho más pequeños. Presentan fuerzas de largo alcance, ¿no? Fuerzas de largo alcance. Hasta, inclusive se ha visto, ¿no? 260 Armstrong. Un Armstrong vale 10 a la menos 10 metros, ¿no? Punto seguido, fuerzas, ¿no? Acá notamos o vemos fuerzas, punto y coma si quieres. Vemos fuerzas de cohesión. Entre micela y micela se podrían encontrar, como tienen, ¿no? Y al encontrarse se van a pegar, se van a unir, cohesionar, ¿no? Se dan fuerzas de cohesión. Adhesión. Son pegajosas, la gelatina, la goma, ¿no? Pegajosas, micelas. Muy bien. Profesor, ¿qué más? Tienen fuerzas de absorción, son absorbentes. ¿No? Los geles, ¿no? Absorción. En la floculación, ¿no? Cuando hacemos la potabilización del agua, por ejemplo, o limpiar una laguna, digamos, que está contaminada con partículas de la actividad minera, de repente hay muchos metales pesados así, entonces ponemos unas sales, ¿no? Que cuando caen en el agua se comportan como micelas, ya es un sistema coloidal en el agua, ¿no? Como pequeños cúmulos, así, ¿no? Micelas. Esos cúmulos llamados micelas van a absorber a esos metales en su superficie, ¿no? Absorben al plomo, ¿no? A los radicales cianuros. Entonces así limpiamos las aguas superficiales. Claro, en un momento determinado ese movimiento zigzag que tiene, ese movimiento browniano, va a ser ralentizado porque están absorbiendo cada vez más partículas, ¿no? Se hace más pesada la partícula micela y deja de ser micela y pasa a un sistema de suspensión. Finalmente tanto absorbe que ya no cae por acción de la gravedad y queda en la fosa. Y hemos limpiado así las aguas superficiales, 10 metros de profundidad, 5 metros, ¿no? Para que esa laguna o ese lago ya se puede emplear, ¿no? Para diferentes necesidades, para la agricultura, las necesidades humanas diversas. Muy bien, eso se llama floculación, ¿no? Agregar, ¿no? Micelas en forma de sales, ¿no? Tienen alta energía cinética, movimiento caótico, ¿no? Ya hemos dicho, browniano, ¿no? Difractan, ahí está, esto es bonito, mira, ve. Nosotros, a ver, teníamos acá nuestra gelatina, digamos, ¿de acuerdo? Ahí está. Las micelas, ¿no? Movimiento caótico, ya sabemos. Ponemos por aquí una linterna. Una linterna. Le voy a escribir acá inclusive, ¿ya? Para que te acuerdes. Linterna. Y de acá se van a tener rayos de luz. Los rayos de la luz, ¿no? Los rayos.
Sabemos que los rayos de la luz son quantums, paquetes de energía, ¿no? Paquetes de energía, quantums de luz. Son paquetes de energía, fotones, ahí me dicen, ¿no? Ahí está. Estos paquetes de energía colisionan con las micelas y salen desviados de su trayectoria. Ah, ya. Y ese hecho hace que la desviación de los rayos de luz, de los paquetes de energía, de los quantums, eso produce brillo, resplandor, ¿no? Y a esto se le llama efecto Tyndall. Efecto, acuérdate, prueba o efecto Tyndall. ¿Quiénes verifican la prueba Tyndall? Los sistemas coloidales, ¿no? Las micelas desvían de su trayectoria a los rayos de luz. Difractan o desvían de su trayectoria a los quantums de la luz, los quantums de energía de la luz, ¿no? Produciendo brillo o resplandor. A esto se le denomina prueba o efecto Tyndall. Muy bien, muy bien. Y vamos a ver que hay tipos de micelas, ¿no? Tipos de micelas. La micela podría ser liófila. Fila viene de ¿qué? Afinidad, ¿no? Entonces cuando la micela se disgrega fácilmente en la fase dispersante, tiene afinidad por la fase dispersante, se le dice liófila. Presenta afinidad, acá vamos a colocar, ¿no? Posee gran afinidad por la fase dispersante. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Se disgrega fácilmente. Micela liófoba tiende a separarse de la fase dispersante, más bien ahí predomina la cohesión entre micela y micela, ¿no? Tiene poca afinidad por la fase dispersante, ¿no? Muy bien. Tiende a separarse. Tiende a separarse de la fase dispersante. Hidrófila. Hidro es agua, filia, atracción, afinidad. Entonces, hidrófila es hidrosoluble, ¿no? Quiere decir. Es hidrosoluble, se disuelve en agua. Hidrosoluble. Hidrófoba o lípida, ¿no? Poco soluble en agua o insoluble en agua, ¿no? Es poco soluble en agua, solvente polar en agua, o insoluble. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hemos visto las características entonces de las micelas dentro de un coloide, ¿no? Muy bien, esto hay que saberlo. No atraviesan los filtros, perdón, atraviesan los filtros, pero no las membranas. Atraviesan los filtros, pero no las membranas. Sabemos que su diámetro oscila entre 1 y 1000 nanómetros, ¿ya? No precipitan, otra de sus características, no se atraen por acción de la gravedad, ¿no? No precipitan. Porque tienen alta energía cinética, ¿no? Lo cual contrarresta eso. Muy bien, son características de las micelas. Continuamos, entonces, los coloides ya sabemos qué son, sabemos que hay micelas en los coloides, los tipos de micelas, sus características de la micela, ¿no? Y ahora vamos a ver, pues, los ejemplos notables de coloides, ¿no? Y 8 tipos de coloides tenemos. A ver, el coloide tipo Sol, ¿no? Tenemos coloide tipo Sol.
Eso implica que la micela es sólida y la fase dispersante es líquida. La micela tiene movimiento browniano, ya sabemos, ¿no? Claro. Granos de detergente en el agua. Vas a dejar un vaso con agua y agrégale un poquito de granos de detergente, ¿no? Un detergente que utilices para lavar la ropa ya. No lo agites, no lo muevas, déjalo ahí nada más. Inicialmente vas a ver como una suspensión, ¿no? Quedan suspendidas las partículas sobrenadantes, pero si tú pones un papel detrás vas a ver que se forma como un arco iris, eso viene a ser el efecto Tyndall. Bueno, grano de detergente en agua, ¿no? Ya pasa a ser un sistema coloidal, tipo sol, sólido en líquido. Plasma sanguíneo, ¿no? El plasma sanguíneo, las pinturas, las témperas, ¿no? Las pinturas, las témperas. La tinta de bolígrafo, ¿no? Tinta de bolígrafo. Ahí también se tiene sólido disperso en líquido, ¿no? Muy bien. Tinta china, claro. Tinta de lapicero, tinta china. Y así otros ejemplos. Hemos puesto la goma arábiga, el terocal. Muy bien, muy bien. Esos son los coloides tipo sol. Tienes que grabarte esta información, este cuadrito, pero hay que analizarlo y deducirlo, ¿no? Bueno, deducimos ya qué coloide es. ¿Ya? Líquido en líquido, a eso se llama emulsión. En el mundo de los coloides, acuérdate, la palabra líquido ya se sobreentiende. Entonces, cuando yo digo sol líquido, sólido disperso en líquido, la palabra líquido no lo pongo, es tácita, ¿no? Ya. Líquido en líquido, la emulsión. Tenemos la mayonesa, cremas de la piel, las cremas de la piel. Muy bien, muy bien. Crema de manos, crema de caras, en fin, muy bien. Gas en líquido. Tenemos la espuma. Ya no pongo espuma líquida, ¿ves? Ya se sobreentiende, ¿no? Está ácido. Espuma. Muy bien, muy bien. La espuma de la cerveza, ¿no? Es un choc, ese recipiente donde se sirve la cerveza, el choc, ¿no? ¿Por qué ponen un vaso tan grande? Porque es de forma espuma. La micela viene a ser el aire, ¿no? Y la fase dispersante el líquido. Entonces forma la espuma. Crema de afeitar. Una crema de afeitar, mira, ¿ves? Espuma ¿no? Del detergente en el agua, cuando la lavadora o cuando tú lavas, ¿no? Sale la espuma, ¿no? Claro. Muy bien, son ejemplos. Sólido en sólido. Acá tenemos el sol sólido. Sol sólido. Ya la palabra sólido sí le ponemos, ¿ves? Esto sí. Sol sólido. Acá tenemos ciertas piedras preciosas, ¿no? Por ejemplo, la esmeralda. Yo no me refiero a una persona, sino a una piedra, ¿no? Esmeralda. Los nombres de algunas damas son nombres, origen es en las piedras preciosas, o sea que tienen mucho valor, ¿no? Mucho valor monetario. Bueno, esmeralda, el rubí, muy bien, muy bien. El zafiro, en fin, ¿no? Claro. Las gemas de color, claro, gemas si quieres poner, ¿no? Gemas de color. Ahí está. Hemos hecho entonces las piedras preciosas. Ciertas aleaciones, ¿no? Hay mezcla entre metales. La mayoría de las aleaciones son soluciones, pero hay algunas aleaciones que son sistemas coloidales. El duraluminio, a ver, el acero. Observo que ponen acero como que si fuera solución, ¿no? El acero es un coloide, sistema coloidal. El ámbar, resto fosilizado, ¿no? Muy bien. Líquido en sólido, los geles. Tenemos la emulsión. Emulsión sólida, ¿no? Sólida. La gelatina, los geles, ¿no? La gelatina, la fase dispersante era sólida, la dispersa era líquida, ¿no? Claro que sí. La mantequilla, la mazamorra, la margarina, ¿no? Margarina. No es lo mismo que mantequilla. Ya está. Gas en sólido, ¿no? El gas en sólido se llama espuma. Espuma, sólida. Acá sí, ¿ves? La palabra sólida sí va. Sólida.
tenemos la esponja, por ejemplo, ¿no? A ver, la esponja, ¿no? La fase dispersante es sólida. Por eso se considera la esponja todo sólido, ¿no? Pero en los poros ahí que tiene gas, el aire y está en movimiento browniano, ¿no? Las moléculas y eso produce el resplandor. Cuando tienes una espuma, una esponja, imagínate limpiecita, lo pones a la luz, vas a ver cómo se difracta, ¿no? Brilla, el brillo. El cabello también es como la esponja, parecido, ¿no? La piedra pómez, bueno, eso se forma en los corales, ¿no? Es una piedra en el mar, se forma producto de los residuos fecales. La materia fecal se solidifica con los años y se vuelve una piedra. Bueno, eso utilizaban antes las damas para limarse los pies, los callos, ¿no? Las uñas. Bueno. Ahora se tiene la lima de uñas, ¿no? La pasta dental, ¿no? El dentrífico, ¿no? Es una espuma sólida, lima de los dientes, ¿no? Claro. Prendas de vestir, la ropa, las telas, la lana. Muy bien. Son sistemas coloidales. Tipo espuma sólida. Sólido en gas. Cuando tengo sólido en gas, vamos a decir aerosol. La palabra aerosol, mira, aerosol, significa que la fase dispersante es sólido. Y aerosol sólido. Si estoy diciendo aerosol sólido, significa que el sólido está disgregado en gas. O sea que la micela es sólida. Sólido en gas. ¿Ya ves? Y ahí tenemos los virus, los ácaros, el polvo en el aire, el humo del cigarro. Ha venido esas preguntas, ¿no? Aroma del café. Me imagino cuando tú, ¿no? Un cafecito, el aroma del café. Claro, eso sería cuando vas pasando, caminando así, con tu amiga de repente, el aroma, ¿no? Y dicen, se das cuenta, cerca una pollería, se percibe el olor, ahí está, vamos a salvar al pollo, ya está, pues, ¿no? El aroma, claro, esas son las partículas en el horno, ¿no? De lo que está dorándose el pollo. Bueno, aroma del café también ha venido, una práctica de la CEPREUNI, ¿no? Ahí está. Aerosol, la fase dispersante es gas, ¿ya? Líquido en gas, ahí tenemos aerosol nomás. Algunos le ponen aerosol líquido, ya no, pues no, ya te dije. La palabra líquido se sobreentiende. Aerosol, ahí tenemos los sprays de aerosol, los ambientadores, ¿no? Ambientadores. En spray. Muy bien, desodorantes, ¿no? En spray, ¿no? Que salen como un rocío, perfumes, ¿no? Nubes, neblina, el vaho. Bueno, estos son los ejemplos de los sistemas coloidales, ¿ya? Entonces, 8 tipos de coloides. No existe, a modo de observación, no existe coloide cuyo fase dispersante es gas y su micela sea gas, ¿no? También sea gas. Eso no existe. Gas, no existe coloide. Porque cuando es gas, las partículas son menores a 1 nanómetro. Y si todos son gases, tanto la fase dispersa como la dispersante, y menor a 1 nanómetro, ya no sería una mezcla heterogénea, sino homogénea. Ya sería una solución, ¿no? Una mezcla homogénea o solución. ¿Ya? No existe coloide, gas. Acá tenemos gas, ¿no? Pero porque el otro es sólido, ¿no? Se salva por el otro. Entonces ya entendemos perfectamente los tipos de coloides, 8 tipos de coloides, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hacer las mezclas homogéneas. Bien, en las mezclas homogéneas o soluciones tenemos las líquidas, ¿verdad? Las soluciones líquidas, la fase dispersante es líquida. La salmuera, esto viene a ser
el cloruro de sodio acuoso. Acuoso quiere decir que está disuelto en agua, ¿no? Que es lo mismo decir el agua más el cloruro de sodio que se introdujo de manera sólida. Entonces es equivalente, ¿no? O esto o eso de ahí. Bueno, el aguardiente. ¿A qué se llama aguardiente? Etanol. De aquí en adelante vamos a poner así, ¿ah? Acuoso. Ya sabemos qué quiere decir acuoso. Disuelto en agua. ¿Está bien? Sus partículas son moléculas, ¿no? En una solución, ya hemos dicho, menor a 1 nanómetro, ¿no? Muy bien. Atraviesan los filtros y las membranas. Agua potable. El agua potable tiene H2O, claro. ¿Qué más tiene? Cloro, en el Perú, ¿no? Desinfectamos con cloro, elimina gérmenes. ¿Qué más tiene? Tiene potasio, ¿no? Al cerebro. Y en fin, agua potable. Vinagre. El vinagre tiene el ácido etanoico. A ver, repito, etanoico o ácido acético, pero está disuelto en agua. Y este ácido se encuentra al 5% en volumen. Volumen, ¿ya? Ácido muriático es el ácido clorhídrico, o sea, el cloruro de hidrógeno acuoso. De nuevo, al cloruro de hidrógeno acuoso, disuelto en agua, se le dice ácido muriático. Y esto está al 36% en masa. No en volumen, sino en masa. Esa es la concentración. Hoy día hemos entendido más o menos qué es la concentración. Imagínate, por cada 100 gramos, 36 gramos es esto, HCl. Y lo restante, agua. Muy bien. Aceite de vitriolo. Tenemos allí ácido sulfúrico. Acuoso. ¿Ya? Muy bien. Agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno. Cuando se encuentra al 3% en volumen, profiláctico, medicinal, desinfecta heridas superficiales de la piel. ¿Ya? Cuando está entre el 30 y 50% en volumen, como solvente de tinte de cabello. ¿Ya? La oxigenta. A partir del 70% en adelante en volumen, se emplea para desinfectar el cuero en la industria de la manufactura del cuero, ¿no? La curtiembre, ¿no? Remojar en peróxido de hidrógeno, ¿no? En agua oxigenada. Desinfecta la piel, el cuero, ¿no? Para hacer materiales en la industria del calzado, del vestir. El agua regia, ¿para qué sirve, profesor, el agua regia? Bueno, antes el agua regia es ácido clorhídrico más ácido nítrico. 2 ácidos se juntan. Este es el ácido acuoso, ¿no? Y en la proporción volumétrica de 3 a 1, o sea, acá va a haber 3 volumen y de él va a haber 1 volumen. ¿Para qué sirve esa mezcla, profesor? Esto sirve para saber la ley del oro, los quilates que tiene el oro. ¿Te acuerdas que hablamos de 18 quilates, 14 quilates, 21 quilates, ¿no? Bueno, el joyero agrega la joya de oro, ¿no? Le pone unas gotitas de esta mezcla y según los vapores que va, porque tiene un lente, ¿no? Y va viendo qué tales colores se desprenden, va viendo qué ley tiene el oro, cuánta cantidad o proporción de oro contiene, ¿no? Muy bien. Para saber los quilates del oro, por ejemplo, ¿no? El agua dura. El agua dura. Esto contiene, ¿no? Magnesio acuoso más calcio acuoso más puntos suspensivos, otras cosas, pero esto en alta concentración, ¿ya? En alta concentración. Acuérdate, esto de acá, en alta concentración. Ya. El agua mineral es H2O más minerales, pues, ¿no? Puede tener acá como minerales zinc, potasio, magnesio, iones magnesio, hierro, en fin, ¿no? El agua mineral, te compras una botella de agua mineral, ahí está, ¿eh? Formol o formalina. La formalina, ¿no? Sirve para preservar tejidos
cadáveres, ¿no? El metanal, perdón, acuoso, al 40% en masa. Masa. La soda cáustica es el hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Ya? Muy bien. Y así tenemos las soluciones gaseosas. Soluciones gaseosas. GNV. ¿Qué es el GNV? Gas natural vehicular, ¿no? Por ejemplo, esto contiene ¿qué cosa? Metano, etano, propano, son gases, butano, los 4 primeros hidrocarburos son gases. El metano en 80% aproximadamente, o 75%, y todo lo demás 20%. En volumen, ¿no? En volumen. Ahí tenemos el gas natural vehicular. Gas doméstico, ¿no? El gas doméstico. Gas embotellado, ¿no? A ver, el gas que utilizamos, ¿no? Lo usamos en casa para poder hacer la cocción de los alimentos en la cocina, ¿no? ¿Qué es, profesor? A ver, veamos. Propano, ahí está, chicos, propano. ¿Qué más tiene? Butano, en pequeña cantidad, y tiene mercaptanos. El mercaptano le da el olor. Estos dos no tienen olor. El mercaptano le da el olor pestilente para tomar precaución. Un mercaptano, tenemos el azufre que va unido a 3 etiles, Ch2, Ch3. Acá igual, Ch2, Ch3. Esto sería un mercaptano por ahí, ¿no? Ahí está. Gas doméstico, ¿ves? Es una mezcla homogénea. Otro gas, gas grisú. ¿A qué se llama gas grisú? ¿Alguien sabe? Mira, no te vas a olvidar, el gas grisú es el metano en alta concentración más el aire. ¿Ya? Cuando hay mucha cantidad de metano en el aire, eso es gas grisú. ¿Ya? Y tenemos el aire. El aire. ¿Qué contiene el aire? A ver, todos. Nitrógeno, solvente. Contiene oxígeno, contiene, bueno, otros gases. Argón, puede tener, ¿no? Claro, dióxido de carbono. Puntos suspensivos. Este nitrógeno se encuentra en 78% en volumen o moles, ¿no? El oxígeno 21% en volumen. Todos los demás 1% en volumen. Bueno, hemos entonces aprendido los que son las mezclas homogéneas, las soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Por favor, apréndetelas. En la sólida podemos citar el latón también, ¿no? Zinc y estaño, el bronce, cobre y estaño. Bueno, muchas gracias.